Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, de nuevo un poquito con menos iluminación de lo normal porque hace muchísimo calor y está aquí tirándome el este desde la ventana, así que será un poco lo que tengamos que hacer durante estos meses de verano, que el sol aprieta que no veas, y aprieta que no veas tanto que acaba pasando facturas. Si pongo eso, ya te digo yo que no puedo grabar el episodio completo. Y la cuestión hoy es que vamos a hablar de una película y de cómo todo esto se relaciona con estrategias de venta. Vamos a ver cómo lo podemos relacionar con los 7 pecados capitales y de qué manera esto lo podríamos convertir en un reclamo a la hora de vender, en un reclamo a la hora de conseguir resultados con nuestro negocio. Creo que tiene bastante buena pinta, que tiene bastante sentido lo que estamos haciendo, así que vamos allá, si te parece. La película, bueno, antes de entrar, que siempre se me olvida, antes de entrar recuerda que puedes apuntarte ahora mismo a la lista de correo Press Start, que la tendrás abajo en las notas del programa, donde cada día te comparto nuevos consejos de venta y estrategias que puedes seguir y puedes utilizar para mejorar los resultados de tu negocio, que esto probablemente sea lo más importante, así que vamos a tenerlo siempre en consideración. Bien, una vez tenemos eso listo, la película de la que hablamos hoy es Susurros del Corazón, que es una película del año 1995, cuyo director es Shizuku Tsukishima, no sé si lo he dicho bien, que básicamente nos cuenta la historia, perdón, ese no es el creador, ese es el protagonista, que me he equivocado, de un chaval de 14 años que adora leer, así que creo que más de uno de los que estáis aquí os vais a sentir tremendamente identificados con la historia, porque sé que gran parte de los copywriters que existen hoy en día en España vienen de esa pasión por leer, de esas ganas por la lectura, etcétera. Vamos a poner los focos, anda, vamos a hacer que se nos vea bien durante el rato que grabamos, que creo que merecéis eso. Recuerda que este podcast no solo se escucha, sino que también lo puedes ver dentro de YouTube, así que te animo a que vayas ahí ahora mismo a echarle un vistazo porque merece mucho la pena. Como te decía, la historia nos cuenta, sigue la historia de un chico que se llama Shizuku, que es una persona que adora leer y al final un día se da cuenta de que todos los libros que ha sacado de la biblioteca tienen el mismo nombre en las tarjetas de préstamo, que es Seiji Lamasawa. Bueno, al final da igual. Lo que al final intenta es encontrar a esta persona durante todo el rato y bueno, pues tenemos una serie de historias que va alrededor de crecer, de aprender, del amor por la lectura, todos estos temas que seguro que a más de uno de los que estéis por aquí también nos interesan, también nos gustan y creo que merece la pena tenerlo en mente porque, bueno, si no has visto la película es una de esas historias que merecen mucho, mucho la pena. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de ella? ¿Qué podemos sacar en clave de venta? Pues eso es precisamente lo que vamos a hacer. Como te decía, cuando vi la película me pareció muy interesante analizarla con base en los 7 pecados capitales, porque creo que de ahí se sacan muchos aprendizajes a la hora de vender. Y es que te voy a decir algo, si algún día estás atascado a la hora de intentar escribir cualquier texto, una de las mejores estrategias que puedes poner en marcha es precisamente apoyarte en estos pecados, porque si cada uno lo diriges en una de estas direcciones vas a estar mucho más cerca y te va a permitir conseguir ese resultado. Pero más allá de ello vamos a continuar. Y es que en estos 7 pecados capitales, como te decía, creo que podemos ver y tantear algunas de las claves más interesantes a la hora de vender. El primero es la lujuria, ¿vale? Y la lujuria en la película no se refiere como tal a un deseo sexual, luego profundizaremos en cada uno, sino al intento deseo de Shizuku de encontrar su propio camino y cumplir sus sueños, ¿vale? Al final, aquí si te das cuenta podemos relacionarlo con un gatillo a la hora de vender, que son las promesas, de cómo podemos ayudar a una persona a mejorar su situación, a seguir creciendo, a seguir avanzando. Y ahí podemos jugar luego con el copy a la hora de hacerlo. Si hiciéramos un titular, pues siguiendo mucho el ABC, pero sin plantearnos mucho, podría ser el descubre tu verdadera pasión y vive una vida llena de propósito y satisfacción. Que como te digo, no es que aquí sea el mejor titular del mundo, pero cumple precisamente esto. El segundo pecado capital sería la gula, y está en la voraz necesidad de Shizuku por consumir libros y conocimientos. Tiene una necesidad que nunca se va a completar de aprender, de leer y de conocer. Y creo que más de uno de los que estamos por aquí también nos podríamos sentir identificados con este pecado capital, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos esa necesidad o esa sensación de querer seguir aprendiendo, querer seguir viendo más, querer seguir mejorando como copywriters, como profesionales a la hora de escribir, etcétera, ¿vale? Al final nos está hablando de la abundancia, de querer más, de ese anhelo, ¿vale? Imagínate que hiciéramos un copy y podríamos decir algo como sumérgete en un mundo ilimitado de conocimiento con nuestra vasta colección de libros, si estuvieras vendiendo, yo qué sé, en otro tiempo una enciclopedia, por ejemplo. El tercer pecado, como te decía, es la avaricia, y aquí al final se ve en el deseo de Shizuku de ser reconocida y valorada por su talento en la escritura. Aquí, de alguna manera, estamos hablando de uno de los gatillos más interesantes a la hora de vender, que es la exclusividad y el estatus, y es que todos queremos que nos vean, que nos conozcan, que nos sientan como algo más de lo que realmente somos. Imagínate que estuviéramos escribiendo un texto, un escritor, y dijéramos, conviértete en un autor destacado y deja tu huella en el mundo literario. Ahí, por ejemplo, tendríamos
es uno de esos casos donde realmente estaríamos aplicando cualquiera de estos puntos. El punto 4 es la pereza, y es que en la película se puede interpretar como la tentación de Shizuku de conformarse y no esforzarse por consumir o por encontrar su verdadero potencial. Creo esto que es algo que realmente le pasa a muchas personas, que intentan, que saben que tienen más potencial, pero que luego a la hora de la verdad no son capaces de hacerlo realidad. Pues bien, pues con esta propuesta, con este camino, creo que tendríamos uno de esos sitios donde realmente podríamos conseguir resultados. Entonces, el gatillo persuasivo sería la comodidad o la facilidad, y el ejemplo podría ser: haz que tus sueños se hagan realidad sin esfuerzo con nuestra guía paso a paso. Por ejemplo, aquí lo que estaremos tocando, si te das cuenta, es con la parte del esfuerzo una de las potenciales objeciones que tendría esa persona, y bueno, pues ahí tendríamos otro texto que poder hacer, otro texto que poder trabajar, etcétera. Punto número 5, la ira. Y es que la ira se va a manifestar siempre en la frustración de Shizuku cuando enfrenta obstáculos en su camino hacia sus objetivos, ¿vale? Y al final, una de las claves a la hora de vender que podemos jugar a la hora de tener un gatillo es aliviar esta frustración, ser capaces de hacerle ver que ese gran problema, ese gran objeción, ese gran muro que encuentran realmente no es tan importante y que lo tiene ahí. Con eso podemos tener un texto mucho más potente desde ese momento para conseguir resultado. Punto número 6 es la envidia, y es que al final siente envidia del talento y determinación de esa persona que ha visto en los libros, y esto al final la va a impulsar a intentar mejorar, a intentar ser mejor, a intentar hacer las cosas de una manera diferente. Fíjate que aquí el gatillo que estamos tocando es por un lado la aspiración, pero por otro la comparación, porque igual que hay envidia, en eso también hay una realidad, que es: si Pepito Menganito ha conseguido este resultado, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Por qué yo no voy a conseguirlo? Fíjate que está aquí, ¿vale? Y a lo mejor en un texto que podemos escribir es: libérate de la frustración y desbloquea tu verdadero potencial creativo con nuestro sistema paso a paso para tener las mejores ideas literarias. Da igual, una de las que tenemos por aquí. El punto número 6 sería la envidia, ¿vale? Y al final, como te decíamos, ¿no? Esto ya lo hemos dicho, perdón, vamos al 7, la soberbia. La soberbia se ve en el orgullo de Shizuku por sus habilidades literarias y su necesidad o deseo de ser altamente reconocida como escritora. Tiene una necesidad de esa aprobación por los demás que la mueve constantemente, ¿vale? Entonces, aquí hablamos otra vez de reconocimiento y de prestigio, de ese anhelo que tenemos todos. Recuerda que en la pirámide de Maslow no está en la base, pero si ya lo tenemos cubierto vamos teniendo más necesidades cada vez, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tendríamos: gana el reconocimiento que mereces y conviértete en una figura de prestigio en el mundo de la literatura. Estaríamos atacando precisamente a ese punto para intentar hacerlo bien, para intentar trabajarlo y para intentar verlo, tenerlo mucho más en profundidad, etcétera y etcétera. Creo que es uno de esos puntos que sí o sí deberíamos de considerar a la hora de escribir, ¿no? Como el hecho de poder jugar con estos gatillos para hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué te parece si ampliamos un poco más? Si ahora nos metemos un poco en cada uno de esos elementos para poder tenerlo más. Como te decía, vamos a empezar por la lujuria, y es que ya lo hemos planteado antes, pero no se manifiesta en un ámbito más sexual, sino en la pasión y el deseo de Shizuku por encontrar su camino, cumplir sus sueños e ir un pasito más allá. Es el anhelo de descubrir su propio propósito y de su talento, de tener esa dedicación que sabe que hace falta pero que no es capaz de encontrarlo, ¿no? Y al final, como decíamos, gran parte de lo que le podríamos decir con un copy es apelar a ese deseo, a esa necesidad de realización personal, ¿vale? Este gatillo es muy potente porque al final lo que hace es tocar la fibra emocional de las personas, apelando a un deseo innato de vivir una vida plena y significativa. Y este gatillo se va a centrar siempre en ayudar a alcanzar su máximo potencial, descubrir sus pasiones y vivir con propósito, ¿vale? Entonces, antes decíamos, descubre tu verdadera pasión y vive una vida llena de propósito y satisfacción, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos ampliar? Imagina despertar cada día con un propósito claro y la pasión ardiendo en tu corazón. Nuestra propuesta te guiará para descubrir esa vocación, permitiéndote que cada día tenga sentido y te lleve a acostarte sintiéndote mucho más satisfecha de su trabajo, olvidando días monótonos y encontrando la alegría a cada paso que das. Podría ser un ejemplo, ¿no?, que podríamos tener por aquí. Por ejemplo, en la gula, al final, como te decíamos, no era la comida, sino la necesidad insaciable de la protagonista de devorar libros y seguir aprendiendo, ¿vale? Y como esto, como incluso la sensación de no saber suficiente, de entender que nunca va a estar en el último punto, la acaba bloqueando, la acaba haciendo sentir que no está haciendo las cosas bien, ¿vale? Aquí el gatillo que tocamos es exceso y abundancia, es esa necesidad de saber más, ¿vale? Entonces, es un gatillo muy potente porque apela a la naturaleza humana y la necesidad que tenemos de siempre querer más, de nunca sentir
sentirnos satisfechos. Esto es algo que nos pasa a todos. Entonces podemos utilizarlo para crear un sentimiento de riqueza y variedad y la idea de que siempre hay algo más al otro lado por descubrir o experimentar. Ese objetivo podemos tenerlo por ahí, ¿vale? Entonces, si decimos sumérgete en un mundo ilimitado de conocimiento, con nuestra vasta colección de libros, por ejemplo, luego podríamos decir explora un universo infinito de ideas y descubre todo en esta imponente colección, desde clásicos atemporales hasta los bestsellers más recientes, porque aquí siempre tendrás algo nuevo que leer, que te genere curiosidad, que satisfaga tus necesidades. Deja que tu mente se deleite con la abundancia y la necesidad de más y más. Todo disponible para ti. Sería una manera de trabajar esta parte más de la gula, desde esta manera de tocar ese gatillo de exceso y abundancia que estábamos comentando en un punto anterior, en un punto previo. ¿Vale? Vamos al punto número 3, que sería la avaricia. Como decíamos, es la necesidad que tiene nuestra protagonista de sentirse reconocida y apreciada por todo su talento literario. Al final lo que busca es esa necesidad de diferenciarse, de estar aquí, y no solo quiere escribir, sino que lo que busca es que su obra sea reconocida, admirada, valorada. Es decir, no le vale solo con simplemente tener un libro que se publique, sino que lo que quiere es ese reconocimiento de ese ego que todos los grandes artistas tienen, ¿no? Entonces, el gatillo persuasivo, como vemos, va a la exclusividad y al estatus realmente. Y al final esto es un gatillo muy poderoso porque apela al deseo humano de ser distinguido y de ser reconocido. Podemos utilizarlo para crear un sentido de prestigio, pero también de pertenencia a ese grupo selecto a los que siempre ha admirado a lo largo de su vida. Así que plantéate cómo podrías utilizar esto cuando tengas que escribir tu próximo texto, por ejemplo. Punto número 4, tendríamos la pereza, que ya hemos hablado, ¿vale? Y al final es esa tentación a la que se enfrenta constantemente la protagonista de conformarse con lo que tiene ahora y no intentar algo más. Y creo que aquí todos hemos estado alguna vez, ¿no? En esa sensación de me he conformado, esto que tengo igual no es lo que quiero, pero me vale porque no quiero esforzarme más, voy a ponerme excusas, voy a contarme la historia que me tenga que contar para no tener que avanzar un pasito más, ¿vale? Entonces, al final, aquí lo que tenemos que intentar apelar es a que ese camino no es tan duro como realmente piensa y que hay más facilidad y comodidad de la que se está imaginando, ¿vale? Para las personas esto es muy importante y lo vamos a utilizar para atraer a las personas ofreciendo soluciones simples y accesibles que les permitan alcanzar sus metas sin demasiado esfuerzo, ¿vale? Entonces, al final, siempre vamos a ir profundizando y profundizando en la sensación de que no es tan complicado como parece. Y aquí te quiero poner de manifiesto algo de lo que hemos hablado en otros episodios, que es de la famosa ecuación de Alex Hormozi, de que uno de los elementos que tienes que disminuir con tu mensaje, con tu producto, es la sensación de sacrificio y complicación que hay. Cuanto más factible lo vea, más sencillo va a ser que te compre esa propuesta que le estás haciendo. Vamos con un punto más, vamos con la ira, ¿vale? Que como decíamos, se manifiesta en enfrentarse a obstáculos y cómo se frustra cuando no es capaz de alcanzar sus objetivos de una manera sencilla. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros textos? Tenemos que hacerle ver que esa frustración no va a ser tan grande como tiene en la mente y que todo el camino es mucho más sencillo. Tenemos que proporcionar a las personas las herramientas y el apoyo que crean que van a necesitar para hacer esto realidad. Si conseguimos esto, todo lo que venga después va a ser mucho más potente. De esa manera podrán reducir el estrés y podrán desbloquear su potencial, permitiéndose avanzar sin las barreras que ahora mismo están encontrando. Fíjate que es lo mismo que teníamos antes con la ecuación de Hormozi. Vamos a hacer ver que la sensación de lo difícil que va a ser no es tan grande como tienen en mente, sino que es mucho más factible, es mucho más potente y que realmente van a poder superarlo con esta ayuda que le vamos a dar. Y aquí es importante que el elemento que ayuda sea lo que le proponemos, porque ese es el motivo y la excusa para comprarnos. Vale, tenemos la envidia y es que Shizuku va a experimentar sentimientos de envidia al ver la dedicación que tiene su compañero, ¿no? Quien está decidido a convertirse en luthier en todo momento, tal. Lo que tenemos que ver aquí es ayudar a la persona a darse cuenta de que esa envidia puede ser un motivo para seguir esforzándose, un motivo para seguir yendo hacia adelante, de tal manera que ese talento y esa pasión pueda convertirse en herramientas de venta mucho más potentes. Fíjate aquí que el gatillo que tocamos es el de la aspiración y la comparación, que es el realmente clave para que esa persona vea que pueden conseguir ese resultado. Por último tenemos la soberbia, que es el creerse superior, el pensar que ya tienes todo lo que necesitas para hacerlo realidad y bueno, pues que en este caso, como en cualquier otro, la protagonista se dará cuenta de que realmente no es tan sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Pues al final utilizar y apelar al reconocimiento y al prestigio, que son gatillos poderosos porque apelan al deseo del ser humano de ser valorado y admirado por sus logros, que es una necesidad que todos tenemos dentro. Entonces podemos atraer a esas personas ofreciendo respeto, admiración y estatus en el mundo en el que están. Con todo esto, creo que
tenemos una serie de gatillos emocionales y un aprendizaje de la película que nos va a permitir crear textos mucho más potentes. Y es que cuando empezamos a analizar todo lo que vemos desde la perspectiva persuasiva, es mucho más fácil que todo llegue a dar mucho mejor resultado. Espero que te haya gustado el episodio del podcast y que tienes cualquier duda me la dejes en los comentarios. Que nos vemos en el próximo episodio y